Buenos días. Buenos días, profe. Ya. ¿Alguna duda entonces? ¿No hay nada? No, Nada, profe. profesor. No, Ya, por ahora no. ya, bien. Em, lo de hoy, partimos con regulación de mal factor de potencia. ¿Ya? Em, bueno, aquí ustedes van a ver todo como un tipo de definición y eso, yo sé que hay partes que se los tienen que haber pasado en otros ramos, pero aquí vamos a ver todo lo que es la parte conceptual de aplicación de lo que es un controlador de mal factor de potencia. Em, cómo se revisan, se analizan estos, cómo se verifican, ¿ya? Em, si ustedes escuchan bien todo lo que yo les voy a entregar, les va a ayudar en cualquier empresa que lleguen, ustedes van a poder intervenir estos equipos para poder hacer un análisis, una revisión, y lo cual podría dar una impresión de que prácticamente es algo que lo hacen ustedes habitualmente, los conocen muy bien, simplemente siguiendo las instrucciones de lo que yo les voy a ir indicando dentro de esta parte, ¿ya? Em, los controladores de mal factor de potencia en las empresas son muy importantes para evitar el tema de las multas, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que vamos a ver, ¿ya? ¿Alguna duda respecto de eso? No, nada, profe. Ya. Se me había olvidado tomarme mi remedio, me tomo mi remedio y partimos. Ya. Bueno, la regulación de mal factor de potencia, esto lo generan normalmente son los motores, los transformadores, todo lo que tenga bobina, ¿ya? Normalmente en una instalación, cuando hay este tipo de maquinarias, lo que normalmente va a haber de consumo ahí es una potencia activa y una potencia reactiva, ¿ya? La reactiva podría ser inductiva o capacitiva. Ya, por ejemplo, yo una sala de computadores, ya esos con las pantallas antiguas, em, se transforman casi prácticamente en tener una sala llena de condensadores. Por lo tanto, ellas ayudan a mejorar el mal factor de potencia en forma positiva para lo que es la instalación. ¿Ya? En el caso de una instalación donde hay motores, donde hay bobinas, donde hay transformadores, todo lo que se refiere, digamos, a otro tipo de consumo, va a ser más inductiva la carga. Vamos a ver eso un poquito más adelante, ¿ya? La potencia activa está dada por una potencia en kilowatt, ¿ya? Que en el caso para lo que es la cuenta de consumo, usted lo ve por kilowatt hora, ¿ya? Y la reactiva en kilobar, ¿ya? También uno lo puede ver digamos, en los medidores por kilobar hora, ¿ya? Entonces, esta potencia reactiva es la que nosotros vamos a identificar para poder obtener cuánto es el valor y poder calcular cuánto es la potencia capacitiva que hay que generar para poder satisfacer esa necesidad, ¿ya? ¿Por qué yo hablo de satisfacer? Porque, a ver, nosotros cuando tenemos diferentes tipos de equipamientos con transformadores, motores, todo lo que tenga bobina, ¿ya? Todos estos elementos, la forma como funciona, estamos hablando en la parte de los electrones, cuando va ingresando en la sinusoidal, en la parte positiva y subiendo,
se genera una entrada de los electrones hacia la instalación. Cuando viene la bajada de la sinusoidal, se provoca un efecto contraelectromotriz que se denomina, que es como, no sé, pues como cuando usted va caminando en una subida y ya viene la parte de la subida que para nosotros es la bajada de la sinusoidal, usted como que tiende a irse para atrás porque la subida es demasiado inclinada. Entonces, ¿qué es lo que normalmente aquí se produce? Es que los otros electrones lo empiezan a usted empujar de la espalda y lo empiezan a ayudar a subir. En otras palabras, para el efecto eléctrico de la compañía, cuando usted consume 10 kilowatts, ¿ya? Realmente a lo mejor pueden estar 12 kilowatts empujando para que usted consuma 10 kilos. Y ahí hay 2 kilos que la compañía lo tiene que usar para ayudarle a usted a que consuma los 10 kilos, pero esos 2 kilos ella no la puede cobrar porque no están dentro de la facturación, porque pertenecen a el efecto contraelectromotriz, o sea, cuando los electrones van digamos, de vuelta, ¿ya? Y estos van empujando, tienen que empujar como un mayor número de electrones para poder lograr que haya una circulación en ese sentido. Cuando a ustedes les pasaron el tema de los paneles solares, ¿se acuerdan que el regulador tenía que tener un volt más que lo que es el voltaje de la red? Y con ese volt más, él lo que lograba es que los electrones avanzaban hacia lo que es el centro de consumo, ¿ya? Y no que se produjera, digamos, que los electrones desde la red se viniesen y estuviesen funcionando por sobre los paneles como estos como carga, ¿ya? Entonces, por eso normalmente hay uno para poder orientar a que los electrones vayan en un sentido, hay un número mayor en un lado para poder lograr que haya esta circulación. Bueno, en este caso, con el efecto contraelectromotriz, para poder empujar a todos estos electrones, se necesitan más electrones a este otro lado, ¿ya? Entonces la compañía, ¿qué es lo que dice? Mira, yo tengo un transformador aquí en la calle que alimenta toda esta población, llamemos, y estamos evaluando lo que es la instalación eléctrica de un local comercial, el local de la señora Juanita, que tiene varias máquinas de helado, tiene máquinas de frío para lo que es los fiambres, y tiene varias máquinas que son de freezer para poder mantener las bebidas. Entonces ella tiene un montón de máquinas que son bobinas, que son motores y que van manteniendo un mal factor de potencia, que en este caso, para consumir sus 10 kilos esta señora Juanita, realmente desde afuera están empujando con 12 o 14, por ejemplo, ¿ya? Entonces, la compañía dice, mira, yo tengo que usar de este transformador 14 kilos para este local, pero yo le puedo cobrar solamente 10, porque 10 es lo que consume. Estos 4 extras yo no los puedo cobrar porque no están dentro de la potencia consumida, pero sí yo los tengo que ocupar para que ella consuma esos 10 kilos. Y esos 4 kilos tienen un costo. Tienen un costo que a mí me impide en mi transformador trasladárselo al otro cliente que está al lado, que lo consuma él, porque se tienen que ocupar para este local comercial. Por lo tanto, él dice, aquí hay un tema que alguien tiene que pagar los costos de estos 4 kilos que se están ocupando para el funcionamiento de esta instalación. Y esos 4 kilos se le denominan costo por mal factor de potencia. Y ese mal factor de potencia es el que nosotros va a tener una valorización ya, y en el cual te cobran esa multa. Entonces, ¿qué es lo que uno debiera hacer para darle solución a esto? Uno debiera solucionar este mal factor de potencia, y la solución es colocar como una segunda fuente, ¿ya? Una fuente que en este caso, que en ese momento que él está requiriendo este local comercial 10 kilos, yo por este otro lado genero con una fuente 4 kilos más. Y esos 4 kilos me ayudan a empujar los electrones para el funcionamiento de estos 10 kilos de este local comercial. Para ello, nosotros utilizamos los condensadores.
¿Qué es lo que hace el condensador? El condensador, cuando va la sinusoidal subiendo, él se carga. Y cuando viene la sinusoidal bajando, él se transforma como en una fuente de energía y empieza a devolver los electrones que tiene. Por lo tanto, esos 4 kilos que nos faltaban a nosotros los podemos almacenar en la subida de la sinusoidal y en la bajada entregar con estos condensadores esos 4 kilos. Por lo tanto, desde la compañía, el punto de vista de la compañía, donde está el medidor para adentro, ¿qué es lo que va a haber? Consume 10 kilos. Y nosotros después del medidor vamos a tener el banco condensadores y después vamos a tener más adentro todo lo que es el local comercial. El local comercial, cuando va subiendo la sinusoidal, consume 10, cuando va bajando, consume 14. Y nosotros vamos a juntar los 10 que entrega la compañía, más los 4 de los condensadores, y vamos a empujar para poder que consuma esta señora los 10 kilos. Por lo tanto, ya para la compañía, esos 4 kilos ya no te los va a cobrar porque lo estás usando tú dentro de tus centros de consumo, dentro de tu instalación, estás generando esos 4 kilos que te están faltando. Por lo tanto, ya no te evitas esa multa. Ahora, para esa multa tiene un cierto, digamos, una regulación. O sea, nosotros cuando vemos ese ángulo de desplazamiento que hay entre la potencia activa y la potencia reactiva, ¿ya? O inductiva en este caso, porque esa tiende a ir hacia arriba, digamos, hay un ángulo que se forma ahí. Y ese ángulo está dado con un coseno phi de 0,93, ¿ya? Ese coseno phi de 0,93 es el que se considera sobre, que en este caso es bajo ese valor, o sea, 0,92, 0,91, 0,90, 0,89, o sea, eso es un factor de potencia mayor, que es el número inferior a eso, ¿ya? Cuando está dentro de ese margen, 0,93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, ¿ya? Esos son los valores normales. Cuando tú tienes ese factor de potencia, no te van a cobrar ninguna multa porque está dentro del margen que la compañía considera que está adecuado para el funcionamiento de tu instalación. Si ese factor de potencia está con un número inferior a 0,93, 0,92 para abajo, ya la compañía tiene que aportar con más energía para poder lograr que tú consumas una cierta potencia. Por lo tanto, ello significa que su transformador tiene que entregar más energía para el funcionamiento tuyo y esa más energía te lo va a cobrar. Te lo va a cobrar porque no lo puede usar en otro lado y sí lo tiene que usar contigo para que funcione. Por lo tanto, eso te va a traer una multa por mal factor de potencia, que es lo que sale en las boletas de consumo. ¿Ya? ¿Dudas? Por ahora no. Ya. Bueno, cuando nosotros hablamos de un poquito matemática, vamos a tener este triángulo. Normalmente los centros de consumo, todo centro de consumo va a tener estas tres variables, que es la potencia en kilowatt, la potencia en kilobar, que es la inductiva o capacitiva. Si va para arriba aquí en este caso es inductiva, si va hacia abajo es capacitiva. Normalmente cuando nosotros colocamos los condensadores calculamos con este valor cuántos kilobar capacitivo hay que generar para lograr que esta flecha que está allá arriba baje, para que este coseno phi de este ángulo, coseno de este ángulo, sea como máximo 0,93 la abertura y sea ojalá inferior a eso. Y la potencia aparente que es V por I, nada más, ¿ya? Ahora, importante chiquillos, a ustedes les hicieron dentro de los laboratorios a ver, ¿cómo se llama el primer ramo que tienen ustedes ahora? Para mí era antiguamente análisis de circuito. Ahora, ¿cómo se llama el ramo que hace Gonzalo Espínola? Electrotecnia. Electrotecnia. En electrotecnia estuvieron ustedes primero lo que es corriente continua y posteriormente pasaron a la corriente alterna, ¿o no? Sí.
Ya. Cuando pasaron a corriente alterna tuvieron que ver todo lo que es esta gráfica de potencia activa, reactiva e inductiva, ¿no es cierto? Sí. Ya. Y ahí ustedes hicieron resonancia, ¿Resonancia? ¿sí? No, no, verdad no. No, Bueno, profe. es muy Creo que importante, no, profe. chiquillos, es muy importante, chiquillos, que les toca ese ramo ahora, no, po. No, ya no. No, ya no. Bueno, cuando nosotros, por ejemplo, tenemos en una instalación esto inductivo, ya, X valor. Habíamos hablado recién en el ejemplo que les di 4 kilos, ¿ya? Necesitaba yo 4 kilos para poder lograr que el consumo, digamos, para poder que se cobren los 10 kilos, había que generar 4 kilos adicionales. No le vamos a dar unidad de medida a los 4 kilos, 4 kilos nomás. Si yo tengo 4 kilos inductivo, que esta flecha hacia arriba, y yo voy y coloco 4 kilos capacitivo hacia abajo, o sea, la sumatoria de lo que sube es igual a la sumatoria de lo que baja en los condensadores, yo aquí provoco una resonancia. Al provocar la resonancia, lo que yo estoy haciendo es un efecto en el cual se provoca una distorsión de todos los valores de tensión, de corriente de todo esto, debido a que estoy haciendo una ecuación con una división por cero, ¿ya? Este es un efecto, chiquillos, que se empieza a provocar y que empieza a provocar distorsiones en la red, en la cual provoca variaciones de la corriente en especial, y esta corriente empieza a buscar cuál es el camino más fácil por el cual retornar a su fuente de origen. Recuerden que la energía siempre busca retornar a su fuente de origen, y lo que va a provocar es que habitualmente quema la electrónica. Y quema toda la electrónica debido a que pasa más corriente de lo normal y producto de este efecto, digamos, de resonancia, ¿ya? Por lo tanto, usted cuando hace una regulación de mal factor de potencia, nunca puede usted em, calcular la mejora, porque 0,93 es el máximo que te permiten de error. Uno normalmente lo deja en 0,95, ¿ya? Hace todos los cálculos para 0,95. Pero a veces, o sea, con la línea por aquí, ¿ya? Pero a veces hay gente que te dice, oye, es que yo quiero que esto esté mucho más preciso. Perfecto, 0,97. Eso es como el máximo que usted tiene que regular. Yo he llegado a instalaciones, en una oportunidad llegué a un edificio donde había un controlador de mal factor de potencia y patudamente fui, presioné el botón. Yo les voy a indicar de ahí cómo se van presionando los botones para poder eh, revisarlo. Y reviso y veo que la regulación que tenía esa instalación era de regulación 1. O sea, ellos estaban regulando y colocando este banco de condensadores que tenían, que su regulación sea que estos kilobar sean en 1, por lo tanto, idéntico lo que eran inductivo con capacitivo. Cuando yo veo eso, le digo a la persona que estaba evaluando en esa oportunidad, le digo, oye, apuesto que aquí en este lugar, en este edificio, en algunas oportunidades, sin que ustedes sepan el por qué ni nada, se le han quemado, no sé, la electrónica y hay una falla que se produce y no saben de dónde es y se queman los equipos. Me quedo mirando así un poquito ya pálido. Me dijo, sí, me dijo, ¿sabe que se han quemado 2 veces todas las tarjetas electrónicas del ascensor? Y no sabemos por qué. Yo le dije, mira, normalmente los edificios tienen una puesta a tierra. Y cuando viene la gente de ascensores, genera una segunda puesta a tierra abajo, que es mucho mejor que la puesta a tierra que tiene el edificio. ¿Y eso por qué lo hace? Porque ellos saben que están trabajando con una caja metálica
en la cual puede en algún momento, que más encima tiene movimiento, se podría pelar un conductor, energizar alguna parte, por lo tanto tiene un riesgo mayor que la construcción del edificio. Por lo tanto, ellos habitualmente exigen una malla tierra abajo de mejor calidad que la puesta a tierra que tiene el edificio. Por lo tanto, cuando se produce este tipo de falla, la cual te voy a mencionar, le dije, tiende a buscar el camino más fácil. Y el camino más fácil en este caso es todo lo que es el ascensor, porque tiene mejor puesta a tierra que el edificio en sí, ¿ya? Pero igual podría darse la situación de que hay alguna de las oficinas, porque en esa oportunidad era un edificio de oficina, que haya muchos computadores y estos sean los más débiles porque están conectados a una mejor tierra. Pero habitualmente se da que la puesta a tierra del edificio es inferior o es superior el valor que lo inferior que es mejor, digamos, en este caso, la puesta a tierra de lo que es el ascensor. Y por eso se quemaba todo. Ahora, ¿qué es lo que se producía ahí? Se producía la resonancia. Claro, bastaba con que alguien prendiera una luz y lograba hacer la igualdad entre lo inductivo con lo capacitivo y automáticamente se provocaban las distorsiones, las variaciones de voltajes de corriente y estas buscaban el camino más fácil y la electrónica del ascensor era lo más fácil, por ahí se descargaba. 2 veces habían quemado todas las tarjetas, estamos hablando sus buenos millones, cuesta una tarjeta electrónica de un ascensor, ¿ya? Y tenían que venir, cambiarla por otra, y ahí quedaba, y esto iba a volver a pasar en algún momento. Había mucha probabilidad de que volviera a pasar debido a que ellos tenían su banco de condensadores regulado a 1. Yo le dije, mira, ¿sabéis qué? Avísale a tu jefatura de que esta regulación de mal factor de potencia no se puede hacer a 1, tiene que ser a 0,97 o 0,95. Si lo hacen a 1, van a seguir quemando las electrónicas de los ascensores. Ahora, no sé si lo habrá hecho. Yo por lo menos cumplo con informar. Tampoco podía modificar los valores, porque si no, tú modificas el valor y por tratar de ayudar pasa a ser el responsable en algún momento de que, oiga, se quemó todo esto y fue culpa suya porque usted intervino esto y usted no lo tenía que intervenir. Entonces yo lo único que hice, vi las variables que habían, cómo estaba regulado, y en base a ese valor yo hice mi sugerencia de que eso lo revisaran, que lo cambiaran de regulación a 0,97 o 0,95 para que eviten provocar la resonancia, y lo cual ya le había quemado a ellos en 2 oportunidades todo lo que es la electrónica de los ascensores de ese edificio. Ese edificio, son 3 edificios finalmente que están puestos ahí mismo, los 3 tienen las mismas condiciones, y esos edificios son unos que están ahí en el sector de Vitacura, en Santiago, y que afuera hay un monumento que es una cuestión como una rueda, una persona como que va caminando en una rueda que está en la vereda. Ese edificio es, que como son oficinas comerciales en un centro, digamos, neurológico de comercio que tienen ahí, digamos, en ese sector. Ya, esos edificios fueron los que estaban en esa condición. ¿Ya? No sé si entienden el concepto respecto de esta variable. Espero que me contesten. Sí, profe. Se entiende. Gracias, Fernando. ¿Quién más? ¿Los demás entendieron? Eddie, Pablo, Jorge. Sí, profe. Sí, profe, quedó claro. Ya, Sí, profe. es súper Todo claro, importante. profe. Bien, es importante, chiquillos, que lo entiendan bien este concepto, porque estos controladores de mal factor de potencia, primero, mira, va a llegar un momento en que esos medidores nuevos que nos están colocando, los medidores, digamos, de energía que son electrónicos hoy en día, sí están midiendo esas variables, están midiendo el mal factor de potencia. Así es que puede que en algún momento venga la compañía y diga, oye, si yo sumo todos estos mal factor de potencias que yo tengo aquí, estoy para poder que
toda esta comunidad consuma X valor, yo tengo que colocar X valor más 1, más 2, más 3, y al final ese más 1, más 2, más 3, yo lo estoy comprando, se lo estoy comprando al que fabrica los electrones, pero no lo puedo cobrar acá porque es un mal factor de potencia, por lo tanto, puede que llegue un momento en que favorezcan a estas empresas y les digan ya, desde ahora en adelante el controlador de mal factor de potencia o la regulación de mal factor de potencia se va a aplicar no solo para la parte de locales comerciales, industriales, industria, comercio, todo eso, sino que también se va a aplicar en domiciliario. El día que empiecen a aplicarlo en el domiciliario, vamos a tener harta pega, chiquillos, porque vamos a tener que hacer esta regulación de mal factor de potencia en todas las casas, ¿ya? Y al colocarlo en todas las casas es un trabajo que usted va a tener que hacer un cálculo de acuerdo a las potencias que le va a ir indicando el mismo medidor. Entonces usted llega ahí, mide cuál es la potencia activa, cuál es la potencia reactiva, o sea, mide esta potencia de aquí abajo, ¿ya? Tiene ahí también usted para poder ver la potencia del V por I, o si es que el medidor le entrega los kilovatios, y ahí usted puede sacarlo. Como en este caso, que uno toma el cateto, digamos, de la potencia en kilowatt, dividido por la hipotenusa, ¿ya? Y eso le va a dar cuánto es el valor del coseno del ángulo. Por lo tanto, usted ya tiene con esto para poder calcular cuántos son los kilovatios, ¿ya? Y esto es lo que nosotros hacemos. Nosotros buscamos hacer una regulación de mal factor de potencia achicando este coseno para que quede en un valor entre 0,95 y máximo 0,97, no más que eso. Netamente para poder lograr que esta regulación no me estén cobrando multa, pero no lo puedo hacer a uno, recuerden, o si no voy a provocar el efecto de resonancia, y lo cual podría provocar un daño en la instalación quemando equipos, ¿ya? ¿En qué nos afecta a nosotros hacer esta regulación de mal factor de potencia? Yo les comentaba a ustedes que, por ejemplo, tenía esta instalación que consume 10 kilos, pero para que consuma 10 kilos están entrando 14 kilos, ¿ya? Eso significa que si yo tengo 14 kilos de entrada, lo que voy a tener, digamos, un sobreconsumo sobre los conductores, porque habitualmente uno en una instalación dice, mira, esto es para 10 kilos y calcula los conductores para 10 kilos, pero aquí voy a consumir 14 por los tipos de equipos que tengo. Yo requiero de más potencia para lograr que se consuman esos 10 kilos. Por lo tanto, eso me significa un sobrecalentamiento de los conductores. Necesito dimensionar un poco más los conductores para esta situación, ¿ya? Por lo tanto, también ahí tengo un factor de pérdida de potencia. Claro, son esos 4 kilos adicionales que yo necesité para poder consumir los 10, y esos son kilos de potencia que la compañía los observa, y por lo tanto la compañía, como los observa, te los va a cobrar, ¿ya? Por lo tanto, es importante tenerlo bien clarito esto. Yo recuerdo en una oportunidad pasó a, a uno de estos Cefán que se llaman ahora, que antes eran policlínicos, en el sector de La Ligua. Bueno, conectaron todos los equipos, todas las cosas, y el día de la puesta en marcha conectan el transformador hacia el interior de la instalación y se quemaba un fusible. Y ya volvían a cambiar el fusible, volvieron a conectar y se les quemó de nuevo. Entonces, y medían la corriente y no sé, pues eran como 6 amperes en la, mm, en la fase esta, y ahí había un factor que se estaba produciendo, que cuando conectaban esto, había muchos equipos que tenían dos efectos. Había un efecto que era que era el efecto, digamos, de todos los equipos que eran todos con transformadores y estaban produciendo un mayor consumo, y también había un problema de armónicos ahí, y lo cual disparaba las protecciones.
y ellos no se daban cuenta de qué es lo que era porque estaban midiendo con los instrumentos normales que ven a los 50 Hz y más encima tenían efectos armónicos en donde había un consumo mayor en otras frecuencias. Y normalmente la frecuencia que tiene falla cuando usted tiene esta situación es la 6 o la 9, ¿ya? La que corresponde a todo lo que es equipos rectificadores. Y ahí se producía y se acopló ahí la situación de mal factor de potencia con el efecto, digamos, de armónico, y lo cual no permitía echar a andar todo eso, así que tuvieron que ir, empezar a desconectar algunos circuitos y ahí echarlo a andar, y pudieron después empezar a cambiar algunos centros de consumo a otras fases, cambiaron algunas fases, digamos, de consumo, y ahí pudieron lograr mantener una estabilidad en el sistema para poder echarlo a andar en esa oportunidad, ¿ya? Y eso fue netamente ahí se juntaron dos efectos. Se juntó el efecto, digamos, armónico, y se juntó el efecto de mal factor de potencia. Bueno, normalmente nosotros para poder efectuar, digamos, todo esta regulación, aplicamos condensadores. Una de las formas más comunes y habituales que se producen es que cuando una instalación tiene un mal factor de potencia, venga la persona, el instalador eléctrico en este caso, y coloque un condensador, un puro condensador grandote, calcula él cuál es la regulación que hay que hacer y le coloca el condensador. Efectivamente se produce el efecto, elimina la multa que le están aplicando, porque ya no necesitan esos electrones adicionales, porque los electrones adicionales los está generando en este caso el condensador, ya al cargarse en la subida, y cuando va a la bajada lo va entregando. Recuerden que nosotros tenemos en nuestra red 50 ciclos por segundo, por lo tanto son 50 veces que esta sinusoidal pasa por el punto máximo y de ahí empieza a bajar, y ahí es el condensador el que empieza a descargar. O sea, esto lo hace en los 50 ciclos, el condensador en cargar y descargarse, ¿ya? Em, el tema está en lo siguiente. Cuando yo hago una regulación de mal factor de potencia, habitualmente para las casas uno coloca un condensador, pero después el propietario te va a decir, ¿sabes qué? Ya no me están cobrando la multa que tenía antes. Esa multa que decía que necesitaban más energía para poder que funcione mi casa, porque la tengo llena de máquinas de frío, no sé, máquinas con bobina y todo eso. Entonces, ahora ya no me están cobrando la multa, pero te va a decir, he notado que ahora es como que consumo más. Entonces él tenía un cierto consumo y ahora tiene más consumo. Y eso ocurre, chiquillos, porque cuando yo hago una regulación de mal factor de potencia en base a un puro condensador, o puedo colocar 2, 3 condensadores, los que sean necesarios, pero coloco los condensadores así, digamos, permanente. Claro, cuando yo enciendo las máquinas, parte el freezer, parte el congelador, no sé, pues cualquier máquina con rotación que tenga bobina, y todas estas máquinas están en funcionamiento, en ese momento se requiere la ayuda para mejorar el mal factor de potencia. Y en ese momento los condensadores están entregando la energía para poder darle satisfacción a esta necesidad. Pero cuando yo tengo estas máquinas apagadas, o sea, el freezer, los congeladores, las máquinas de frío y todo eso que están en este local de la señora Juanita, ya no consumen en ese momento, y el condensador está conectado permanente, ahora el condensador se transformó en una carga, porque yo lo estoy cargando y está cargando y descargando. Y en ese momento él se transforma en un consumo, como una ampolleta,
como el mismo motor del freezer, como cualquier equipo que una estufa, pero él se está cargando y descargando constantemente. ¿Ya? Pasó a ser un consumo. Y por eso es que en esta instalación se va a transformar ahora en un elemento que me va a modificar a mí lo que es la cuenta de consumo de la casa, debido a que voy a tener un artefacto adicional puesto las 24 horas del día. Por ello, uno normalmente, ¿qué es lo que debiera hacer? Colocar un controlador de mal factor de potencia que esté midiendo en el momento y que cuando en el momento requiera, coloque condensadores. Y que cuando no requiera, los desconecte. Por lo tanto, solamente van a estar energizados estos condensadores cuando sea necesario. Hay otra forma también de trabajar ello. Yo podría calcular, y lo calculo viendo cuál es la placa de características de cada uno de los motores en este local comercial de la señora Juanita, y le coloco un condensador en paralelo a cada una de las máquinas de frío que están funcionando. Cosa que cuando la máquina le llegue la señal de que falta frío, enciende la máquina, se energiza el motor de la máquina y a la vez se energiza el condensador. Por lo tanto, ahora esta máquina ya no me está pidiendo los kilos adicionales para poder funcionar, porque el condensador lo tiene ahí al ladito. Si yo hago una regulación así de máquina por máquina, funciona súper bien. ¿Por qué? Porque cada vez que tú requieres una máquina en funcionamiento, se va a estar regulando en forma individual. Y a esto le estamos denominando, digamos, una regulación individual por equipo. Muchas veces, cuando nosotros comprábamos equipos fluorescentes de los antiguos, los que venían con los balas antiguos, que era una bobina, hoy en día son balas electrónicos, ahora ya no lo requiere, pero antiguamente sí lo requería porque estaban estas bobinas. Cuando estaban estas bobinas venía un condensador puesto en paralelo en cada uno de estos equipos. ¿En qué me ayudaba? En que cada vez que prendía la luminaria, se energizaba el condensador que satisfacía la necesidad de ese equipo fluorescente. Por lo tanto, se hacía una regulación individual en cada uno de los equipos. Es buena la medida en algunos lugares. ¿Por qué es buena? Porque cuando se requiere, se energiza. Y cuando está apagada la luminaria o está parado la máquina, no está funcionando, no se está cargando, no está transformándose en un consumo ese condensador. Solamente funciona cuando se requiere. Es bueno. Es un buen, digamos, una buena solución. Pero cuidado. Si yo tengo, digamos, una instalación en la cual, en el caso de emergencia, o sea que se haya cortado la energía, entra el generador. Este generador normalmente es un equipo en el cual tiene un motor, tiene la parte eléctrica y tiene un elemento que está viendo la sinusoidal. Y en base a la sinusoidal, él tiene capacidad en forma automática. Estamos hablando de los generadores nuevos, los generadores antiguos generaban nomás, y si la sinusoidal era medianamente buena, bien. No le interesaba eso al fabricante, lo único que generaba ahí eran dos APP 220, ¿ya? Hoy en día no, tienen una tarjeta electrónica que es capaz de ir viendo la sinusoidal, y si esta sinusoidal está un poco deformada, él va a bajar o subir su velocidad para poder mantener la línea de la sinusoidal perfecta. ¿Y qué ocurre? Cuando yo tengo todos estos condensadores dentro de toda esta instalación de la casa de la señora Juanita y que le puso un generador, ¿ya? Y resulta que para el caso de corte de energía, para no perder todas las cosas de frío que ella tiene ahí adentro, y compró un generador y le conectaron un generador de los modernos, resulta que ahora la sinusoidal que ella tiene, cada vez que va en bajada, se deforma por el condensador que tiene en cada uno de los equipos. Por lo tanto, este generador va a ver esa deformación y ¿qué va a tratar de hacer? Bajar la velocidad. Y luego va a
tomar la línea como corresponde y va a aumentar la velocidad. Y la siguiente sinusoidal va a bajar la velocidad y de ahí va de subida, va a subir la velocidad y después va a bajar y eso lo va a hacer 50 veces por segundo. Por lo tanto, el controlador de este generador va a estar trabajando 50 veces por segundo dando instrucciones de entrega, corta. Lo que va a ocurrir ahí, lo más seguro es que la tarjeta electrónica de este generador se termina por dañar, se termina por quemar por el sobrefuncionamiento, ya que usted la hizo funcionar 50 veces por segundo, y lo cual va a provocar, digamos, en este caso, que se queme esta tarjeta y que impida el buen funcionamiento de este generador. Entonces, cuando la señora Juanita diga, oye, me dicen que se echó a perder el generador y lo va a llevar a revisar y el fabricante le va a decir, no, si está, no sé, se quemó, ya va a cambiar la tarjeta y va a volver a quemarse. Y ahí ya van a llegar allá a la casa, oiga, pero algo pasa, hay algo malo acá, van a empezar a buscar las puestas a tierra o que la red tiene falla. Y no, es netamente el banco de condensadores que usted tiene puesto en cada una de las máquinas y que ha estado deformando lo que es la sinusoidal, y el generador, como está midiendo la sinusoidal, necesita llegar a la sinusoidal perfecta, por lo tanto va a tener ahí un trabajo adicional de estar aumentando y disminuyendo la velocidad según según digamos el funcionamiento que lleva, y por lo tanto son 50 veces por segundo que está variando esta velocidad, tanto en la curva positiva como en la curva negativa de la sinusoidal. Por lo tanto, son 100 veces acelerar y cortar. Por lo tanto, eso es importante tenerlo bien claro, que la regulación de mal factor de potencia, digamos, en cada una de las máquinas sirve, pero vamos a tener esa situación. ¿Ya? ¿Qué es lo que yo recomiendo habitualmente cuando yo tengo más de una máquina, o sea, 3 máquinas, 5 máquinas, que lo que habitualmente hoy en día tienen los locales comerciales de barrio, ¿ya? Que tienen mínimo 5 máquinas de frío entre la fiambrería, bebida, máquinas de helado, mínimo tienen como 5 máquinas. Ahí colocar un controlador de mal factor de potencia, mínimo unos 6 pasos, 9 pasos, 12 pasos. Ya. ¿Qué son los pasos? Son la salida. Es un controlador que está midiendo el mal factor de potencia, que yo le programo, o sea, le asigno un valor en el cual en esta programación le digo, mira, quiero que regules a 0,95 o quiero que regule a 0,97, ¿ya? Cuando usted regula ese valor, cuando esto varía, él va y va a activar la salida. ¿Qué es lo que hacen los controladores antiguos? El controlador antiguo, cuando hay mal factor de potencia, activa la salida 1. Si falta, la 2. Si falta, la 3. Si falta, la 4. Si falta, la 5. Sobra ahora, saca la 1. Sigue sobrando, saca la 2. Entonces uno, por eso podría identificar cómo el funcionamiento de este controlador, si es de los sistemas antiguos o de los sistemas nuevos. Los nuevos, ¿cómo funcionan? Empieza a evaluar y dice, necesito 20 kilos. Y él sabe que el primer salida es 5, después viene 10, 15, 20. Va a activar la salida 4. Y habitualmente uno normalmente cuando coloca, por ejemplo, 12 pasos, coloca el 1 y el 2, son 5, 3 y 4 son 10, después 5, 6 son 15, 7 y 8 son 20. Entonces, necesito 20, va a tirar uno de 20 al tiro. Y la siguiente vez, cuando requiera 20, va a tirar el otro 20 para hacer un desgaste de los condensadores en forma pareja. Y, por ejemplo, yo puedo tener, no sé, 6, 8 salidas activadas y ahora bajó el consumo, por lo tanto tengo que sacar condensadores y va a sacar el que, o sea, dice que hay que sacar 15 kilos al tiro, va a sacar uno de 15, no va a ir uno por uno y todo eso. Entonces, con eso usted también puede identificar si un controlador, por ejemplo, yo llegué en una oportunidad al Mall Marina Arauco y me encontré con que uno de los controladores tenía 12 salidas
y estaban activadas las 3 últimas. Entonces, cuando yo tengo un banco de condensadores que está regulado por un controlador de mal factor de potencia, y este controlador dijo, falta condensador, y metió el 1, y después el 2, y después el 3, el 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y después, cuando ya metió el 12, llegó un momento en que empezó a bajar el consumo y empezó a sacar el 1, el 2, el 3, el 4, sacó y quedaron los últimos 3 puestos. Ahora mi pregunta, y esa es la pregunta que yo le hice a la persona que estaba encargada ahí, si yo veo estos 3 últimos activados, eso significa que requirió colocar todo el banco de condensadores que usted tiene aquí, ¿no? Sí, me dijo, sí. Mi consulta es la siguiente, cuando él colocó el último condensador, ¿requirió más? ¿Necesitaba más? ¿Eso usted lo puede saber? Chuta, me dijo, no, pues no puedo saber eso. Claro, usted no puede saber eso porque él colocó todo lo que tenía, todo su banco de condensadores, pero él no sabe si es que con eso satisfajo toda la necesidad que tenía la instalación. Normalmente el banco de condensadores, cuando yo hago el cálculo, siempre lo multiplico, a mí el valor del condensador, o sea, tengo que tener, no sé, 40 kilobar capacitivo, ¿ya? Si son 40 kilos, yo debiera comprar 60, 80 kilos en total. Tengo que tener condensadores chicos, medianos, más grandes, y al final yo tengo que tener, ojalá, esa cantidad. ¿Por qué razón? Porque yo requiero que esta regulación siempre esté en la mitad, porque en algún momento se puede quemar un condensador, y cuando se queme el condensador va a seguir avanzando, y cuando yo veo que las luces se están prendiendo ya las últimas, es porque tengo más máquinas agregadas o porque simplemente lo que se produjo aquí es que se quemaron algunos condensadores y es un buen aviso para, hay que traer el eléctrico a que revise esto porque si se están prendiendo las últimas luces es porque hay condensadores que están funcionando mal debido a que nosotros en la empresa no hemos crecido con máquinas, seguimos trabajando con la misma cantidad de máquinas, por lo tanto no debiera haber una variación en cuanto al consumo de kilobar reactivo. Por lo tanto, todos los bancos de condensadores debieran estar trabajando más o menos en la mitad, ¿ya? Ahí vamos a ver un poquito después de cómo se revisan los bancos de condensadores, ¿ya? ¿Están claros, chiquillos, con todo esto? ¿Lo que he hablado hasta el momento? Sí, profe. Ya. Bueno, yo ya les había adelantado un poquito esta parte que es la mejora de mal factor de potencia, cómo se puede hacer. La compensación individual es la que le estaba diciendo colocando, digamos, los bornes de los equipos, por lo tanto yo coloco un condensador por cada una de las máquinas, pero es bueno porque regulo el mal factor de potencia según la necesidad, no me va a variar lo que es la cuenta de consumo, igual consume cuando está regulando, pero es solamente va a consumir solamente en el momento que se requiere y cuando la máquina esté apagada no va a estar consumiendo, por lo tanto es el más óptimo que puede haber, ¿ya? En este caso. Pero cuando yo tengo un generador en esa instalación, me puede perjudicar la tarjeta electrónica de este generador, en la cual se me va a producir que por la distorsión que provoca el banco condensador, en la deformación que me hace la sinusoidal, me va a provocar, digamos, que me va a quemar la tarjeta electrónica, ¿ya? Existe también la compensación por mando manual. Este es un efecto que antiguamente se utilizaba, que es yo tengo ahí un condensador y cuando yo voy a echar a andar la máquina en la mañana, vamos a trabajar, sí, vamos a echar a andar las máquinas en esta industria y subo el automático que activa este condensador.
El problema que tiene el mando manual es que va dependiendo de una persona. Y esa persona que va a estar ahí tiene que tener la obligación de, cada vez que vayan a iniciar actividades en la empresa, él debiera ir y activar este condensador. Si usted ve en el comercio, por ejemplo, usted ha visto esos letreros que dice todo a 1000 o todo a 2000. Y usted entra a esos locales, yo entro y me río harto ahí porque entro a revisar, dice todo a 1000. Yo entro a ese local y empiezo a ver las cosas y nos falta la persona que, oiga, sí, ¿cuánto vale esto? 1000, señora. Ah, ya. Y sigue viendo más cosas y esto otro, 1000, señoras, y todo lo de aquí a 1000. Ah, ya. Y después van y preguntan como 2 o 3 veces más. Y tiene un gigante letrero afuera que dice todo a 1000 o todo a 2000. Yo, no sé, pues, para el 18, típico, ahí, la empanada a tanto, listo. ¿A cuánto la empanada? Pues, lo que dice el letrero de arriba, pues. Entonces, y se enojan porque uno le responde así, pero uno tiene que ver que la cultura es así. Por lo tanto, yo le puedo colocar un letrero gigantesco a este compadre encima de todos los automáticos que diga conectar antes de iniciar la faena. Y se le va a olvidar algún día. Y lo más seguro es que se le olvide algún día. Y si a él se le olvidó un día, ese mismo día o el mediodía que se le olvidó, en ese momento van a estar pagando una multa por culpa de que a él se le olvidó. Por lo tanto, siempre yo recomiendo usar el segundo ítem que está aquí, compensación por semiautomático, ¿ya? Y este semiautomático es donde, claro, cuando yo echo a andar la máquina, le da la señal y por lo tanto cierra el contactor y automáticamente queda el condensador instalado, ¿ya? Esa es una buena forma. O lo puedo conectar yo por medio de un reloj horario y este reloj horario va a activar en el momento que se requiera y la persona que está encargada ahí de la empresa no tiene para qué fijarse en eso porque siempre va a funcionar cuando se requiera, ¿ya? La compensación individual, la que habíamos conversado, y la mejor de todas, que es la compensación de forma automática, que es con un controlador de mal factor de potencia. Y como les decía, este controlador, lo otro bueno que tiene este controlador de mal factor de potencia, que es un controlador que yo lo coloco en el tablero principal en las instalaciones, porque desde ahí yo tengo que regular. Es más, yo lo recomiendo esto porque el hecho de que estos condensadores estén funcionando me deforma la sinusoidal. ¿Y qué pasa si es que se corta la energía y parte el generador de la empresa? El banco de condensadores también va a entrar en funcionamiento. Entonces en ese momento también me va a provocar el efecto y me lo va a dañar. Pero cuidado, cuando yo tengo mi tablero de transferencia, yo el tablero de transferencia tengo 2 entradas y una salida. Entrada 1 es la red y entrada 2 el generador, salida hacia la empresa. Si yo el cable de alimentación de este controlador lo conecto en la entrada de la red, cada vez que haya energía de la red va a estar en funcionamiento. Se cortó la energía por algún motivo, ¿ya? Un terremoto sobre grado 7 se corta la energía, ¿ya? Se cortó la energía y automáticamente se cortó la energía de este controlador. Partió el generador, ¿se acuerdan que son 12 segundos que se demora el generador en partir? Ya, partió el generador, empezó a funcionar adentro, pero como el controlador está tomado de la energía de la red, el banco de condensadores no está entregando nada. No está en funcionamiento, por lo tanto el generador está funcionando simplemente con la energía de él
con la sinusoidal que él genera, y por lo tanto todos los centros de consumo que están ahí, sí van a producir ellos el efecto contraelectromotriz, y este generador va a tener que generar 14 kilos para que consuma dentro 10 kilos, pero me da lo mismo, yo no me voy a cobrar una multa por eso. Que mi generador lo tenga trabajando más de lo normal para poder lograr ese efecto, perfecto, no me afecta. Para la compañía sí, ella sí me va a cobrar. Por lo tanto, cuando vuelva la energía de la red, va a entrar la energía por el tablero transferencia, va a activar mi controlador y a la vez va a botar el contactor del generador y va a empezar a entregar la energía la red y con el controlador en funcionamiento, ¿ya? Y eso es netamente manteniendo un cierto control de este equipo para que no esté en funcionamiento cuando hay un generador. Súper importante, habitualmente no lo conectan así, lo conectan debajo de la barra de distribución que tiene, digamos, el tablero general. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando se corta la energía, entra el generador y el generador ahora alimenta por sobre esa barra de alimentación, y eso lo que va a provocar es que este controlador va a estar en operación, por lo tanto me va a estar deformando la sinusoidal, y lo que puede provocar es que me queme la tarjeta electrónica de este generador debido a que ha estado variando producto de este banco de condensadores que está puesto. Hay hartas formas de regular esto. Por ejemplo, esta tabla que está aquí, ya, es una tabla que tiene todos estos mal factor de potencia. Por ejemplo, yo puedo partir, vamos a ver aquí un ejemplo, formas, línea. Yo voy a partir de 0,89. De ahí van a entender por qué voy a ocupar eso. Y voy a regular a 0,95. ¿Ya? Eso significa que yo veo cuál es el número que está ahí, ¿ya? ¿Y cuál es el número que está ahí? 0,183. Entonces yo tomo 0,183, lo multiplico, por ejemplo, en este caso voy a usar el ejemplo que tengo más adelante, 200 kilowatts es lo que consume la instalación. Entonces ese 0,83 lo multiplico por 200 y eso me da que tengo que tener 36,6 kilobar. Eso es lo que yo tengo que poner como mínimo para que esta instalación que tiene 200 kilowatts con un coseno phi de 0,89 llevarlo a 0,95. ¿Ya? Esa es la forma como yo debería utilizar esta tablita. ¿Ya? Vamos viendo. Otro método. Están los 200 kilos y los 0,89 que acabo de mencionar. O sea, nos tendría que dar 36,6 aproximadamente el valor. Bueno, yo aquí lo puedo sacar al revés, porque el condensador que voy a calcular es igual a la potencia multiplicado por el factor. Y este factor yo tengo que sacar la tangente del ángulo 0,95, que es lo que quiero llegar, menos 0,89, que es lo que tengo. O sea, yo lo que estoy haciendo, que esta potencia la tengo que multiplicar por la diferencia entre estos dos valores. Y ahí me va a dar cuál es el condensador que tengo que colocar para poder llevar de este ángulo a este otro. ¿Ya? Entonces uno primero tiene que calcular los ángulos en forma individual. Entonces uno tiene que decir que la tangente del ángulo va a ser igual a la tangente del arco coseno 0,95 y te va a dar ese valor. Y después 0,89 y te va a dar este otro valor. Luego aplicas a la fórmula, el condensador es igual a la potencia multiplicado por el valor del 0,95 menos el 0,89, y eso al multiplicarlo va a dar 36,7, que en el anterior nos dio 36,6. O sea, normalmente cuando yo tengo esto, 36,6, 36,7, yo no voy a comprar condensadores así con estos valores. O sea, uno ahí pide 40 kilos. ¿Ya? O sea, en total, mis condensadores yo tengo que
colocar X cantidad dependiendo de los pasos que tengo. Si mi instalación, o sea, mi controlador tiene 3 pasos, mira, tengo que hacer 5, son 5 kilos el primero, 15 el segundo, son 20 y el último es 20, ahí tengo 40. ¿Ya? Estoy haciéndolo justo, pero acuérdense que cuando yo haga todos estos cálculos normalmente debiera, primero en una instalación así, debiera ser mínimo 6 pasos, 12 pasos ojalá, ¿ya? Y colocar una alta gama de condensadores, ¿ya? Y de a dos de 5, 2 de 10, 2 de 15, 2 de 20, 2 de 30 o 40, ¿ya? Y con eso se logra regular el mal factor de potencia sin ningún problema. Y este valor, si a mí me dio 36,7, debería comprar uno de 40 kilos en total. Ahora, cuando uno arma estos bancos de condensadores, ¿ya? Cuando uno arma el banco de condensadores, debiera tener varios pasos para evitar un error en la programación. Se los voy a explicar al tiro. Antes de voy a explicar este otro método. Cuando la señora Juanita colocó su local comercial con todas estas máquinas de helado, máquinas de fiambrería y las otras máquinas de bebida, en algún momento llegó la compañía y le colocó afuera un medidor y le mandaron una carta. Y le dijeron, dentro de la carta, esa carta a usted se la van a tener que mostrar. Entonces, esa carta va a decir que le van a empezar, tiene 30 días para mejorar el mal factor de potencia de la instalación o le van a comenzar a cobrar una multa equivalente a un 8% de mal factor de potencia. Y esa carta se traduce en lo siguiente, ¿ya? Se traduce en que si el coseno que ellos permiten es 0,93 y yo tengo un 8% de mal factor de potencia, realmente esta instalación está trabajando con 0,85. Por lo tanto, ¿qué es lo que usted tiene que hacer ahí? Este es su valor original. Ese que nosotros tomamos acá en la tabla, 0,85, aquí está el 0,85. Vámonos de nuevo a tomar el 0,85 y yo me tengo que ir porque voy a regular a 0,95. Voy a hacer el puntito ahí está 0,95. Entonces tendría que ocupar el 0,291, 0,291, multiplicado ya por los 200 kilos que habíamos dicho en el ejercicio anterior, y tengo que tener 58,2, o sea, 60 kilos de este condensador. Para la señora Juanita, porque ella está trabajando con un 8% de mal factor de potencia. Entonces esos son los factores que usted va a tener. Usted va a tener, por ejemplo, cuando usted ve los datos de placa de cada una de las máquinas, le va a entregar cuál es la potencia y el coseno phi. Y usted lo calcula con esta forma. Cuando usted le llega la carta de la compañía, le va a decir cuánto es el porcentaje, por lo tanto usted va y lo resta. 0,93 menos el 8% que dicen que está malo, me va a dar 0,85. Habitualmente debieran entregar este valor. Hay compañías que no te lo entregan, te dicen, le vamos a cobrar mal factor de potencia, arrégleselas como pueda. Bueno, ahí tú vas a tener que venir acá arriba y acordarte de esta formulita que está acá, esta, y tú dices, mira, la potencia en kilowatt que sale ahí en el medidor, más el V por I que hay aquí, ¿ya? Tú en el momento que estás midiendo ahí la corriente y sabes cuál es el voltaje, puedes sacar el V por I, ves en el mismo medidor cuántos son los kilowatts y sacas potencia en kilowatt dividido por la kilovolamper y te va a dar el coseno phi que tiene esa instalación, que debiera darte los 0,85 que nosotros llegamos cuando hicimos esta operación que está aquí. ¿Ya? Entonces esos son los métodos que usted va a tener en las instalaciones. Que le entreguen la carta, usted ve los datos de placa a cada máquina, que en este caso uno dice, mira, tengo la máquina 1, 200 kilos, 0,89. La máquina 2 es otro igual, así que son 200 más y 0,89. Y ahí uno empieza a calcularlos uno por uno y saca los totales, y después cuando ya tiene el total,
empieza a distribuir la cantidad de condensadores que va a ocupar en la instalación. Y este es el otro método, cuando usted ya sabe ese condensador, puede tomar esta tablita y sacar en forma lineal, tirando una línea nomás, cuál es el valor que usted quiere llegar, ¿ya? Yo, digamos, en este caso uno, como les decía, regula 0,95 o a 0,97 dependiendo de lo que se le están pidiendo más, pero uno debiera siempre estar en 0,95 en la forma normal, ¿ya? Bueno, vámonos a otro tema. Déjenme mostrarles aquí. Mostrarles aquí. ¿Hasta qué hora tenemos clases, chiquillos? A las 11:30. Segundo horario es a las 11:30. Ah, ya, tenemos tiempo aquí. Sí, es que el grupo 1 es hasta las 10:10 y después grupo 2 hasta las 11:30. Tenemos todo ese tiempo disponible. Ya, seguimos. Ya, déjenme buscar aquí. Estoy buscando la información. Para mostrarles a ustedes quiero mostrarles los controladores. Ya, ¿qué están viendo? Un automático Ya, grande. una fotografía. Bien. Bueno, aquí, el primer error que tiene este tablero, aquí hay unos orificios entre estos bornes que debieran ir unas gomitas, que es la que separa todo lo que es la fase, ¿ah? Para que en caso de no se vayan a hacer contacto entre las dos, ¿ya? Bueno, este controlador, ya, es un controlador, digamos, que viene un automático general, barra de distribución, este alimenta 1, 2, 3, 4, 5 pasos tiene esta instalación, ¿ya? Y desde esto automático alimenta el condensador, y desde el condensador se va directamente a los condensadores que hay aquí, ¿ya? Esta es la forma más común y más habitual que ustedes van a encontrar en cuanto a lo que es la regulación de mal factor de potencia. Bueno, ¿cuáles son los errores que tiene esta instalación? Primero, dentro de los errores que esto tiene, está el hecho de que faltaban las gomitas. Segundo, ¿cómo funcionan estos condensadores? O sea, estos contactores. ¿Quién me puede describir eso? ¿Cómo el funcionamiento de estos equipos? Se supone que se deben alimentar el A1 y ahí se hace el enclavamiento. Ya, se energiza la bobina que tiene adentro, y cuando se energiza la bobina se chupa el botoncito negro que tiene ahí y cierra los puentes para que haya una circulación de corriente, ¿o no? ¿Está bien? Sí, y hace el cambio de los contactos Ya, auxiliares. ya. ¿Cuál es el tema aquí, chicos?
nosotros tenemos un controlador de mal factor de potencia que es un equipo que tiene micro relés. Y cada micro relé, cuando se activa la salida 1, porque falta mal factor de potencia, tú programaste que hay tanto condensador en ese punto, entonces él cierra ese contacto. Y cuando cierra ese contacto, viene la energía por ese micro relé y activa esta bobina. Y la bobina se energiza, cierra su contacto y pasa la energía desde ese automático que está allá arriba hasta el condensador que está por allá abajo. Eso es lo normal y lo que hacen habitualmente. El problema que hay, chicos, es que estas bobinas de estos contactores, a todos estos contactores, uno los compra para trabajo capacitivo. Ojo, cada vez que usted compra esto, usted tiene que comprarlo y decirle, mira, en mi contactor lo voy a usar con carga resistiva, carga inductiva o carga capacitiva. Uno tiene que comprarlo con esas condiciones para que cuando haga la apertura tenga un elemento que haga el corte del arco. Y eso es muy diferente un centro de consumo que es resistivo, inductivo o capacitivo. Por lo tanto, uno cuando compra este contactor tiene que comprarlo para ese tipo de trabajo, capacitivo. Bueno, pero la bobina, que podría ser una bobina de 24 volt, podría ser una bobina de 110 volt, 220 volt, 380 volt, ¿ya? Depende de lo que uno esté comprando. Pero la circulación de corriente que tienen cada una de estas bobinas es mucha corriente para el micro relé. Yo conecto esto con mi controlador de mal factor de potencia, lo activo y va a funcionar sin ningún problema. Pero después de un año, 2 años a lo máximo, te van a llamar y van a decir, oiga, ¿sabes que el controlador no sé, nos están empezando a cobrar multa de nuevo? Y tú llegas allá y revisas el controlador y tiene las salidas malas. Uno normalmente, estos controladores tienen un botón de manual y automático. Entonces uno lo pone en manual, que para ponerlo en manual a veces, cuando no tienen el botón de manual automático, siempre hay 2 botones, uno presiona los 2 botones durante 5 segundos. Y cuando presiona esos 2 botones durante 5 segundos se cambia solito y va a cambiar la luz. ¡Tum! Ahora estoy en manual. Entonces uno va con la flechita para arriba y para abajo, cambia ahí, salidas le pone, salida, ok, el segundo botoncito. Entonces salida 1 y le pregunta si está en on o en off y uno la pone en on. Y después salida 2, on, salida 3, on, las 5 salidas en on. Entonces uno ve cuál contactor se chupó y cuál no. Y uno va a ver ahí si este no se chupó, ¿por qué? Entonces uno tiene que verificar. Uno mide voltaje entre la entrada y la salida de las otras bobinas y va a encontrar que si es de 220, va a medir que están los 220, sí. Y en la que usted no se chupó, va a medir y no tiene voltaje. Si no tiene voltaje, es porque la salida del controlador de mal factor de potencia se quemó. Porque el micro relé que tiene adentro se quemó. Y eso es lo que habitualmente pasa. Para que no se produzca esa situación, uno debiera al lado de cada uno de estos contactores colocar uno de esos relés, esos que son con hartas patitas y que se meten en la base. Y ese relé tiene una corriente mucho más baja de circulación para la bobina de este relé. Por lo tanto, el micro relé ahora alimenta el relé y es el relé el que alimenta el contactor. Por lo tanto, de esa forma, nosotros le damos vida útil a este controlador de mal factor de potencia en que no se vaya a quemar la salida. ¿Ya? En el caso de que estén quemadas, uno tiene que informar, mira, el controlador salió, no le voy a decir, oiga, es que a mí se me olvidó ponerle un relé. O sea, si la pega es de otro, tú mira, aquí lo que debieron haber hecho para resguardar el controlador es colocarle un relé a cada uno. Lo que hay que hacer un realambrado en esta parte, colocar un relé a cada uno de los contactores al lado y cambiar el controlador
colocar, digamos, las salidas del controlador hacia estos relés y del relé al contactor, y con eso la corriente que es del contactor va a pasar por el relé y no por el micro relé. Y esa es una forma de salvarle la vida, digamos, a la salida del controlador. Y luego el controlador se lo pedís, te lo lleváis a la casa, tú le colocas un cautín, le sacas el micro relé, compras otro y lo conectas ahí y tienes un controlador de mal factor de potencia completamente operativo, porque se queman súper fácil el micro relé y son fáciles de cambiar, ¿ya? Así yo en la U tenía 2 controladores de esa forma, porque a la empresa no le voy a estar reparando a una empresa un controlador, pues. Le cambiamos el controlador, se le colocaron los relés y ese controlador le dijo, oye, este controlador me lo puedo llevar para usarlo allá en las clases. Sí, me dijo, llévatelo nomás y acá no nos sirve. Perfecto, yo allá en la U le cambiamos los relés, los micro relés que diga, y quedó operativo. Y por eso tenemos 2 controladores de mal factor de potencia en el laboratorio, porque yo los llevé en base a trabajos que había hecho renovación de los equipos producto de eso. ¿Ya? Sirve para poder, digamos, en este caso, para hacer la docencia con ustedes ahí. Y como les decía, yo presiono los 2 botones, lo paso en manual, o si tiene manual y automático, presiono el manual, los cambio a manual, los pongo todos en operativa la salida, o sea, en on, ¿ya? Y ahí veo si es que se chuparon estos contactores que están aquí. Si es que están todos chupados, todos operativos, es porque el controlador está funcionando bien y están todos operativos. Y luego, ¿cómo yo verifico si es que un condensador está bueno o está malo? Porque uno de los errores más comunes, usted mete las manos aquí y si lo hizo sin guantes, se va a acordar de mí. ¿Por qué razón? Porque cuando estos se queman, se carbonizan y se carboniza toda esta área. Y usted metió las manos ahí y se va a acordar porque le va a dar, en este caso son de 380 volts, le va a dar un golpe eléctrico de 380 volts, porque ahí están las 3 fases, fase 1, fase 2, fase 3, ¿ya? Y están conectados en estrella, ¿ya? En triángulo estos están. Y se va a acordar del golpe eléctrico porque le va a quedar la mano recogida durante todo el día. Si es que lo suelta. Si es que no, quedó pegado ahí para siempre, ¿ya? Quedó asignado a la instalación. Eso es lo que quiero que eviten, siempre usen guantes, pero uno puede hacer una medición antes de, para evitar que esto, saber si es que este condensador, cada uno de estos condensadores tan buenos o tan malos. Y uno aquí, ¿qué es lo que tendría que hacer para verificar si el condensador está bueno o está malo? Y ahí les pregunto a ustedes que me den ideas de cómo podría revisarlo, de acuerdo a la materia que ya le han pasado a ustedes. Participación, chiquillos. Bueno, esta es la parte de atrás del controlador de mal factor de potencia. Fea la imagen, sí, pues aquí están las salidas. Entonces cada una de estas salidas es un micro relé. Y el problema es que cada una de esas debería pasar por un relé antes de llegar aquí. ¿Cómo yo verifico que un condensador está bueno o está malo? Opiniones, ideas. Hola, profe, buenos días. Buenos días, Una de las Pablo. formas que se me ocurre es con el instrumento.
ver la cantidad de faradios que tiene. ¿Ya? O sea, tú tienes un instrumento que es capaz de medir el condensadores y efectuar una medición en el condensador si es que está bueno o está malo. ¿Sí? Es una buena medida. Se me ocurre que podría ser una forma. ¿Ya? Profe, Dígame, ¿podría ser con un osciloscopio? también con el osciloscopio yo lo puedo verificar Para porque el medir el ángulo de osciloscopio me desfase. ayuda. Ya, pero si yo estoy en una empresa, va a ser un poquito difícil que yo ande con el osciloscopio en la mano. Yo conozco uno que es un osciloscopio que es que es un Fluke, que es portátil, que es como una tablet, y con ese osciloscopio yo lo conectaba, lo vi cuando trabajé en el Canal 13. Ahí tenían ese osciloscopio y lo usaban cuando se iba a terreno. Em, pero en todas las otras empresas que yo he estado, no he visto nunca más un osciloscopio. Yo ahí en la U se le enseña muy bonito todo con osciloscopios y hay unos osciloscopios que pero entre comillas maravillosos. ¿Por qué? Porque uno va, conecta y le hace doble clic a la pantalla y ¡wum! Se regula todo y les dice a ustedes cuántos son los valores y todo. Que cuando yo estudié en esa misma universidad, ¿ya? Nosotros teníamos que empezar a mover las perillitas ahí hasta encontrar la imagen, después ampliarla, después verla, que quede, empezar a contar los cuadritos y hacer todo ese cálculo y decir aquí hay tantos vol y tanto, todos los datos que usted obtiene y que ahora se los entrega ahí abajito, le dice amplitud y todo eso, nosotros teníamos que medirlo. Ustedes no, pues doble clic, se hace solo. En la papa, sí, pues. Pero esos equipos ustedes no lo van a tener en terreno. Y esto es lo importante de llegar a esta parte del ramo, que lo hago yo. Yo hace años que trabajo afuera en el mercado, a mí me tocó trabajar harto con los controladores de mal factor de potencia y por eso que les entrego este conocimiento para que ustedes lo vean. Si ustedes lo analizan, lo estudian, lo pueden después aplicar, lo aplican tal cual como yo les estoy indicando, les aseguro que ustedes lo que van a hacer es demostrar como que tienen mucha experiencia, como que han hecho muchas veces esto y va a ser a lo mejor su primera vez. Bueno, chiquillos, una cosa súper importante. ¿Cómo yo verifico que estos condensadores estén buenos? La idea que dio su compañero Pablo de usar un instrumento, pero tengo que tener un instrumento que mida eso. Si no tengo un instrumento que mida eso, no me va a servir. Pero lo que sí usted va a andar trayendo siempre es un fluke. O no un fluke, sino que un multitester. Y en el multitester usted va a tener medición de corriente y medición de voltaje. Entonces usted viene y mide voltaje acá abajo primero, en cada uno de ellos, y tiene que haber voltaje. Si no hay voltaje y esto está chupado, hay que ver que el automático esté activado. Si es que no está activado esto, es porque los puentes del contactor se quemaron, se cortaron, que a veces pasa. Por lo tanto, yo verificando que hay voltaje en cada uno de estos aquí abajo, es porque la energía pasa por el automático y pasa por el contactor después de que se presionaron los botoncitos cuando yo lo activé. ¿Ya? Ahí no hay ningún problema que usted active todo, porque en ese momento, claro, va a estar consumiendo un poquito más, pero en ningún momento le van a pasar una multa por mal factor de potencia porque están todos los condensadores metidos, ¿ya? Bueno, yo medí voltaje aquí, en todos tengo voltaje, en todos está chupado el contactor y en todos están activados los automáticos que aquí están cortados, pero están todos activados, por lo tanto, si hay energía, está bien. Ahora, ¿yo cómo verifico que el condensador esté bueno? Mido corriente. Yo uso mi amperímetro de gancho de este multitester y lo conecto aquí en la fase 2, la fase 3, después fase 1, fase 2, fase 3 y lo reviso en cada una de las fases. Si hay uno de ellos, o sea, normalmente cuando yo estoy midiendo aquí abajo, tendrían que tener los tres medición de corriente o no van a tener nada.
Si no tienen cero consumo, es porque el condensador se quemó. El condensador no está operativo. Por lo tanto, usted va a venir acá abajo, por ejemplo, si es este, el que no tenía corriente, usted al sacar el conector aquí, esto está todo carbonizado y esto está muerto. Entonces lo que hay que hacer es cambiar este tarro. Y uno vuelve y le conecta el conector y vuelve a activar y va a funcionar todo operativo en forma normal. ¿Ya? Previamente haberle puesto los relés aquí al lado. Esa es la forma como uno va revisando y verificando. Entonces uno la medición que hace, activa todas las salidas del controlador, que se chupen todos estos contactores. Si no se chupó, hay que verificar por qué no llegó la señal desde allá acá. Si no llegó es porque se quemó el micro relé. ¿Ya? Segundo, yo tengo que medir voltaje acá abajo. Si en alguno no hay voltaje, yo tengo que medir antes del contactor. Si hay antes es porque el contactor es el que está malo. Si no hay antes es porque el automático no está entregando. Y ahí uno tiene que ir aislando, digamos, la situación. Pero si hay voltaje en cada uno de ellos, yo voy y mido corriente luego en cada una de las fases, y habiendo corriente en todas es porque los condensadores están buenos. Si en alguno falta es porque el condensador está malo. Y eso significa que es el condensador que hay que cambiar. Profe, Dígame. profe, una pregunta, para que los contactores se activen, no es necesario que estén a las bobinas, el A1 y el A2. Sí, po, es que el A1 es la señal que llega del micro relé y el A2 están puenteados todos con el neutro, digamos, de la red. Porque en la foto no se ve que esté alimentado. Aquí no, po, porque esto está todo desconectado ahí, po. Es más, están todos los automáticos abajo. Sí, Ah, es un equipo que estaban diseñándolo, ¿ya? Pero aquí, ¿qué es lo que yo vi? Todos los errores que habían. Primero, acá arriba me faltaban las gomitas de separación. Después me faltaban los relés que activan cada uno de ellos para que el controlador pase por el relé y del relé al contactor, ¿ya? Vámonos acá. Bueno, aquí hay dos que alimentan este aparato, que esos dos que alimentan son los que tendrían que irse antes de a donde se llega la energía a la red de la compañía, antes del tablero de transferencia en caso de que haya tablero de transferencia. Cosa que cuando se corte la red, se corta esto también. Después hay una medición de voltaje y una medición de corriente. Entonces, estos valores de medición de voltaje y corriente son los que usa este aparato para poder hacer la regulación de mal factor de potencia. Y luego aquí usted va a tener la salida 1, la 2, la 3, la 4, la 5, y luego va a tener un común. Y este común usted coloca la fase. Y cuando se activa la salida 1, sale por ahí la fase. Y eso que sale de ahí, se viene y alimenta este, por medio del relé. Entonces, y acá, para que se energice esta bobina, está energizado el A1 por el relé, ¿ya? Y el A2 debería estar puenteados todos los A2 y todos hacia lo que es acá arriba, al neutro de la instalación para que funcione esa bobina. Así debiera ser. ¿Le queda claro? sí, profe, me lo clarito. Sí, profe. Eso es lo que debiera ser, digamos, para que esto esté operativo, esté en funcionamiento, ¿ya? Entonces, usted, bueno, colocó el controlador en manual, activó todas las salidas, hizo toda esta verificación. Cuando ya evaluó que estaban todos los condensadores buenos, todas las salidas del contactor bueno, está todo operativo, ahora va y lo cambia, presiona de nuevo los dos botones para que se cambie automático en forma autónoma, o presiona el botón que tenía botón de manual y automático, ahora presiona el automático, y cuando usted presiona eso, se cambia a condición automática y él va a decir, oh, tengo exceso de condensadores en la instalación, y va a empezar a sacar los condensadores él. Tac,
tac, va a empezar a sonar los contactores y va a soltar los contactores hasta que quede lo que sea necesario en ese momento, y ahí va a volver en forma normal a seguir funcionando automáticamente este controlador de mal factor de potencia. Hay otra cosa que también es importante saber. Yo lamento que estas fotos que tengo aquí sean de mala calidad. Los controladores son todos así. Pero también se produce una situación. A veces usted coloca un controlador de mal factor de potencia de esto, entonces tiene que colocar unas bobinas, ¿ya?, de corriente. Entonces uno normalmente coloca en la primera fase la bobina y de las otras dos saca el voltaje. Entonces el controlador saca los 380 entre la fase 2 y la fase 3 y la corriente en la fase 1. Y ahí hace su evaluación de cuánto es la potencia que se está consumiendo en esta instalación y hace una evaluación. Eso para una empresa donde yo tengo puros motores trifásicos no hay ningún problema, porque ahí yo tengo puros motores trifásicos y por lo tanto yo siempre voy a tener aproximadamente un equilibrio en cuanto al consumo de las tres fases en forma normal. Pero ¿qué pasa si es que yo llego a una instalación donde tengo lleno de máquinas y todas las máquinas son monofásicas? ¿Cómo yo puedo asegurar que cuando estén midiendo la corriente en la fase 1, esa sea el peor de los casos? No puedo asegurarlo. Y se puede dar la situación que en algún momento me digan, ¿sabes qué? Nos siguen cobrando mal factor de potencia. Y eso se va a dar, chiquillos, porque el controlador de mal factor de potencia mide todo en la fase 1 en la corriente y voltaje en la fase 2 y fase 3. Bueno, para que ustedes sepan, existe un equipo que es de la ABB, ¿ya? Y esta empresa tuvo la conciencia de esta situación, de que existen muchas instalaciones que tienen, digamos, equipos monofásicos. Por lo tanto, ellos ¿qué hicieron? Un controlador de mal factor de potencia que es como un sistema secuencial. ¿A qué me refiero que sea un sistema secuencial? Que en un instante mide la corriente en la fase 1, voltaje en la 2 y la 3, de ahí al siguiente tiempo mide la corriente en la fase 2 y mide el voltaje en la 1 y la 3, y en el siguiente instante mide la corriente en la fase 3 y mide el voltaje en la 1 y la 2. Entonces, él hace un secuencial midiendo el mal factor de potencia o midiendo las potencias en este caso en la fase 1, la fase 2 y la fase 3, ¿ya? Y saca el peor de los casos y en base a eso él trabaja. Tiene como un secuencial dentro. Y en base a ese valor él actúa activando las salidas de los condensadores, ¿ya? Por lo tanto, ese equipo es el mejor que podemos utilizar nosotros en todo tipo de instalación donde hay máquinas monofásicas. Porque va a ser uno que es un poco más caro el equipo, pero tiene la particularidad de que me va a estar midiendo las tres fases por igual. En cambio, los otros equipos, los que son comunes, más económicos también, acuérdense que da lo mismo que sea más o menos económico porque el que va a pagar va a ser el cliente. Lo que sí usted, al comprar este equipo, que no es por hacerle propaganda a la ABB, pero al comprar este equipo, la garantía que usted va a tener es que su trabajo va a quedar bien hecho y usted se va a asegurar de que siempre van a estar evaluando las tres fases y no una sola, y que a lo mejor, ojalá, usted va, mide corriente en las tres fases y, oye, la fase que tiene más consumo aquí es la fase 2. Ah, ya, pues entonces cuando armemos el equipo, le colocamos la medición de corriente, la bobina de corriente, a la fase 2. Y medimos voltaje en la fase 1 y la 3. Claro, pero es que ese instante en que usted midió, era el momento en que había más consumo en esa. Y puede ser que en 5 minutos después parten otras máquinas y ahora la fase de mayor consumo es la 3 o la 1. Entonces, para evitar eso, este equipo
tiene la particularidad que yo le coloco bobina de corriente a las 3 fases y mido voltaje en las 3 fases. Por lo tanto, él va haciendo un secuencial y en base al secuencial vas calculando cuál es la potencia de la instalación y en base a eso saca el peor de los casos y en base a eso va a decir tanta potencia en kilobar tengo que colocar reactivo, o sea, capacitivo para poder satisfacer el inductivo que hay ahí. ¿Se entiende lo que le estoy indicando, chicos? Sí, profe, se lo entiende. Por lo tanto, el tema de controlador de mal factor de potencia, como les decía, en toda instalación ustedes debieran meterse en esos equipos, pasarlo a manual, en manual activar la salida, verificar que esté todo bien, todo operativo, si hay algo que está mal, se cambia, si hay que mejorar, como en este caso colocar los relés que no los colocan, es mejor colocar el relé para que no queme las salidas del controlador y luego desde el relé activar los contactores, ¿ya? Como les decía, cuando yo compro los contactores, los compro para esta carga capacitiva, ¿ya? Tienen que ser, digamos, comprados para esa finalidad. Por lo tanto, eso es parte de lo que ustedes van a tener que ir viendo más adelante cuando estén trabajando en una instalación. Y como les decía, cuando yo regulo, me meto a la programación, me va a decir, ¿qué voltaje? 380. ¿Qué valor de regulación quiero? 0,95. No, es que quiero que sea más preciso, 0,97. No puedo más allá. Si es más allá, usted responde en caso de que se quemen los equipos, digamos, producto de la resonancia, que es cuando yo equilibro el valor de inductivo con capacitivo, ¿ya? Que es el mismo valor. Ya, entonces ahí queda clarito, 0,95, le indico cuál es el voltaje, cuál es la frecuencia, siempre preguntan estos equipos, yo le coloco que son 50 Hz, y lo otro que tengo que colocarle ahí, en la salida 1 tengo conectado tantos kilobar, en la salida 2 tantos kilos, salida 3 tantos kilos, y ahí hay una cosa que es importante, chiquillos, que ustedes tienen que colocar, porque también ahí les va a preguntar y les va a decir, ya, ¿de cuánto es lo que yo varío? O sea, él empieza a medir y si hay una diferencia, una necesidad, por ejemplo, voy a hacer una programación errónea. Mi condensador más chico es de 5, luego 10, 15, 20, ¿ya? Pero el más chico es 5, ese es el importante. Tengo mal factor de potencia, 2, y yo lo programé para que cuando haya un mal factor de potencia de 2, lo active. Entonces, tengo mal factor de potencia y, por ejemplo, requiere 2. Ah, me dijeron que cuando haya una diferencia de 2, active 5. Es el tarro más chico que tengo. Ahora mi controlador dice, oye, me sobran 3. Saco el de 5. Oye, ahora me faltan 2. Coloco el de 5. Me sobran 3. Saco el de 5. Y el controlador empezó a jugar con eso. ¿Qué es lo que yo provoqué? Mi programación quemó la salida del controlador por jugar con él, colocar, sacar, colocar, sacar, colocar, sacar, porque esto lo hace dentro de segundos. Y es netamente por una mala programación mía. ¿Qué es lo que ustedes tienen que hacer cada vez que programan esto? Si mi condensador es de 5, yo debiera colocar mínimo una diferencia de 3. Porque él cuando tenga 3 va a meter el de 5. ¿Cuánto te sobra? 2. Ah, no, pues me dijeron 3. Si es que le sobra más de eso, ahí lo saca. Pero si es que no, va a estar el de 5 puesto. Le sobran 2, pero eso no te van a multar por eso. Por lo tanto, uno siempre tiene que ser más del 50% del más chico que hay. Si mi banco de condensadores tiene un tarro de 3, este debería ser la programación mínima es 2. Cosa que cuando requiera
más de 2, coloca el de 3. Si le sobra 1, va a sobrar 1, pero no al revés. Como les decía, ahí es súper importante la programación que usted está desarrollando y cuál es el condensador más chico que usted tiene. Y en base a ese condensador, usted siempre dice ya, si es 5, la programación mínimo tiene que ser 3. Si es 3, la programación mínimo tiene que ser 2. Si el tarro más chico es 10, la programación mínimo tiene que ser 6. Para que él ingrese al sistema y que no él mismo se autoanule. Como les decía, en el caso de 5, yo tenía programado en 2, cuando requería 2 metía 5, ahora sobran 3, lo sacaba. Ah, pero ahora me faltan 2, lo coloco. No, ahora me sobran 3, lo saco. Entonces con ese juego quemo el controlador. ¿Ya? Y eso es parte de lo que ustedes tienen que saber para hacer un buen controlador de mal factor de potencia y que no tengan ningún problema. ¿Dudas, chiquillos? No, profe. Ya pues, hasta ahí quedaríamos por hoy. Nos vemos la próxima semana. Ya la próxima semana les voy a entregar cuáles son los antecedentes para poder empezar a hacer el siguiente trabajo, ¿ya? Para ver la parte práctica con una nota y la parte teórica, que es lo que es la parte normativa que estamos viendo, ¿ya? Es importante, chiquillos, que igual aprovechen ahora de leer la normativa, los RIC, para que puedan ustedes hacer las consultas ahora, entiendan bien la normativa y puedan después trabajar sin ningún problema, porque la normativa les va a ayudar a ustedes a resolver un buen trabajo, ¿ya? Como les decía, yo mañana voy a entrar a clase con los del SEC, a las charlas que son respecto de los RIC. Mañana parte, ¿qué es lo que parte mañana? Mañana toca empalmes, tableros y alimentadores. Eso es lo que me toca mañana. Empalmes, tableros y alimentadores. Esos 3 capítulos solamente vamos a ver mañana. El jueves toca conductores, medidas de protección y puesta a tierra. Luego a la semana siguiente son las instalaciones de equipos, sistemas de emergencia, autogeneración. El jueves 3, instalaciones de uso general, instalaciones especiales, ambientes explosivos. Después viene subestaciones, sala eléctrica, eficiencia energética, infraestructura de carga de vehículos eléctricos. Luego el jueves 10 de junio me toca subsistema de distribución, operación de mantenimiento, presentación de proyecto y puesta en servicio. Esos son los 1, 2, 3, 4, 5 charlas a las cuales voy a participar. Ya estoy inscrito con ellos para poder, digamos, ver qué es lo que ellos están resaltando, verificando, y les voy a transmitir a ustedes esa información respecto de lo que es la norma. Si alguno de ustedes se mete a la página del SEC y puede lograr que lo inviten a esta charla, traten de hacerlo. A mí me llegó la invitación como instalador autorizado. Bueno, yo con ellos también he trabajado en varias oportunidades. Esas charlas que ellos nos invitan para hacer mejoras de la normativa, yo he participado en esas charlas. He participado como en 2 charlas en las cuales modificamos cosas de la normativa, que son cosas que se supone que están aplicadas ahora, y por eso me mandaron esa invitación, y la cual ya acepté, y ahora mañana parto con clases con ellos. Ya, chicos, nos estamos viendo la próxima semana. Avísenle a sus demás compañeros. Me llamó la atención que ahora hayan participado 8 en un momento, 7 hay ahora, y los demás no tengan interés, porque lo que estamos viendo es importante. El controlador de mal factor de potencia, yo les aseguro 100% de que lo van a tener que ver cuando estén trabajando en su vida laboral. ¿Alguna duda? No, profe. No, profe. No, profe, todo bien. Ya pues, nos vemos entonces la próxima semana. Que estén muy bien
y cuídense mucho para que no se les pegue el bichito y estemos todos sanos, ¿ya? Ya pues chicos, hasta la próxima Muchas semana. gracias, profe. Chao, chao. Chao.